Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la Parashá 49, se titula Kitetse, cuando salgas. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén. Amén, y amén. La sinopsis de la misma, trato a las prisioneras de guerra, derecho a las primogenituras, el hijo rebelde, relativo a la sentencia de muerte, cuidando la propiedad ajena, ropa de hombre y de mujer, defensas protectoras, combinaciones prohibidas, los CICIT, los flecos, difamación de una mujer casada, si la acusación fuese verdadera, adulterio, violaciones, relaciones prohibidas, manteniendo el campamento puro, pureza sexual, interés, cumplimiento de promesas, trabajando en campos ajenos, divorcio y segunda nupcia, adulterio, diversas normas de convivencia, lepra, que la tzarat, prendas, asalariados y otras normas de convivencia, pena de flagelación, casamiento con el cuñado y liberación de la obligación al respecto, pena por humillación, pesas y medidas falsas, el recuerdo de Amalek, siempre tenerlo presente. Bien, seguimos con el resumen de lo que habíamos leído anteriormente. Sabemos que varios de estos mandamientos se cumplen dentro de la tierra de Israel y situado por sus tribus, así que es bien importante tener en claro de que ¿verdad? La mayoría de estas promesas deben ser cumplidas en la tierra. En el capítulo 1 del 22 nos habla de cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos. Y estos son leyes morales y de ética. Cuidando lo que no es tuyo, ayuda a que tengas un buen favor delante del Creador. El Creador nos ordena de cómo debemos de actuar cuando encontramos algo o vemos que está en nuestra posesión siendo ajeno. Debemos de aplicar y colocarle un filtro nosotros estando en el exilio y ser como Abraham cuando le dijo al rey de Sedom o Sodoma en Berechit 14:20. Debemos de cuidar nuestra integridad, nuestros valores y la responsabilidad de ser representantes del pueblo de Israel en el exilio. Menciono esto porque una de las cosas que hoy en día nadie sigue es el hurto y tomando lo que no es nuestro, sabiendo a dónde pertenece. He visto gente que dice, no, cógelo, no, pero esto es de estos muchachos, olvídate. Entonces, escóndelo por ahí para que él no lo vea o algo similar. Esto es algo que denigra la integridad y valores de una persona. Debemos de siempre buscar la justicia en el exilio. Sabemos que las naciones son injustas. Y en la parasha pasada comenté ante una reflexión que si obedecemos y nos tornamos a la Torá, el Creador hará que los gentiles, a los cuales estamos en nuestro alrededor, nos traten bien y hagan con nosotros misericordia. Pero debemos de cuidar de hacer conformes a la Torá. ¿Por qué dice cuidar de hacer conforme a mis caminos? Shemos 15, 25 al 26, nos recuerda que la ley lo es todo y el Creador es y será el que siempre nos sana. Y Moshe clamó al Creador y el Creador le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y derechos, allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Creador tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Creador, tu sanador. Así que es bien interesante que vemos que nuestro sanador es nuestro Creador, no hay más nadie. Y tener esto presente, ¿verdad? Porque el Creador nos habla de la misericordia que debemos de tener también hacia los animales. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, bueno, comenzando esta parashá habla de las mujeres en cautiverio. Cuando había una guerra de Israel, ¿cierto? Estoy hablando en el contexto de guerra. Si era una mujer hermosa, dice que podían tomarla por esposa, un israelita la podía tomar, pero tenía que llorar a su padre y a su madre. Tenía que arreglarse, ¿cierto? Cortarse sus uñas, rasurar su cabeza.
También tenemos hay muchos preceptos en esta parachá. Por ejemplo, acá habla de que una mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, ¿cierto? Porque es abominación. Y bien sabemos, hoy en día, en los últimos 10 años más o menos, ha habido como mucha aceptación por parte de la sociedad para este tipo de comportamientos, pero nosotros que nos guiamos por la Torá no podemos aceptar, digamos, estos comportamientos, por lo menos dentro de la comunidad, ¿cierto? Las naciones hacen lo que se les ocurra, pero nosotros nos regulamos de acuerdo a estos códigos de conducta que están en la Torá. También habla el capítulo 22, versículo 6, dice que cuando encuentren en el camino un árbol, ¿cierto?, sobre la tierra, lógicamente, en algún árbol o sobre la tierra, dice, un nido con pollo o huevo, y la madre echada sobre ellos, no tomes la madre con los hijos, dice. O sea, a la madre de las aves hay que ahuyentarla, y solamente se pueden tomar los huevos, ¿ya? O los pollitos, pero no se puede matar también a la madre. Esa ave puede seguir procreando más pollitos, más aves, ¿cierto? Siempre y cuando sea un ave kosher, que sea permitida para consumo, aunque no necesariamente. También se usaron aves para maestrarlas, qué sé yo, para llevar mensajes. Hay diferentes usos, no solamente para comida. Sí, y hay muchos preceptos acá, como por ejemplo el capítulo 22, versículo 12, habla de que se hacen los flecos en las 4 puntas de la prenda con la que uno se cubre. Esto está hablando de los tzitzit, ¿cierto? Que también en el libro de Números, capítulo 15, también se menciona que uno de esos cordones del tzitzit tiene que tener una tonalidad tekelet, que es un color azul cielo. También dice versículo 11, no vestirán ropa tejida con chatnes, esto es lana y lino, no hay que mezclar lana con lino. Las prendas de lana tienen que ser todas de lana o quizás se puede mezclar con un poquito de algodón, pero no con lino. Ya no hay otros caraítas que dicen que aquí lo que está prohibido es mezclar telas de origen vegetal con telas de origen animal, ¿cierto? Esa es la opinión de algunos caraítas, pero acá literalmente habla de no mezclar telas de lana con lino, no dice lo de vegetal y animal. ¿Ya? Eso queda a criterio de cada cual como lo interpreta. Sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. De hecho, eso que mencionaste de la mamá, los polluelos, con la mamá tomará a los huevos o los pollitos, significa que sí, el Creador dice, lo harás para que te vaya bien. O sea, que son actos también de misericordia. Y si vemos, dice que si está al alcance de ti, o sea, no significa que te vas a estar trepando a cada árbol buscando a ver cómo hacer esto. Significa que esté al alcance de ti, que puedas alcanzarlo. Y algo bien interesante y curioso, ¿verdad?, que mencione esto, porque así mismo como se ha demostrado la misericordia en el Shabbat de no poner nuestros animales a trabajar, así mismo el Creador también te da otros ejemplos de lo que también son actos de misericordia. O sea, es para que canalicemos bien cómo podemos actuar en base al camino de nuestra vida delante de nuestros ojos. Y yo creo que estos son ejemplos que el Creador nos da para eso mismo, para seguirla. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Es referente a lo que estaban, ¿verdad?, ahora mismo hablando. Yo creo que el Creador lo que una de las cosas que pide de nosotros, ¿verdad?, es que emulemos, ¿verdad?, imitemos sus características. O sea, el Creador es un Creador justo, pues nosotros también tenemos que practicar la justicia. El Creador es un Creador misericordioso, pues nosotros también tenemos que practicar la misericordia. Y ese tipo de atributos, ¿verdad?, que se les reconocen hacia el Creador, pues nosotros también los tenemos que imitar de alguna manera, y más bien Él nos enseña cómo hacerlo haciendo, ¿verdad?, cumpliendo con la Torá. Pues la Torá es un libro de instrucciones para que entonces tú puedas practicar la justicia,
la misericordia y, ¿verdad?, todo este tipo de atributos positivos que se les reconocen a nuestro Creador. Quería, ¿verdad?, empezar con el capítulo 21. Empezamos, ¿verdad?, dice cuando salgas, o sea, cuando ya estés dentro cuando estés dentro de Israel y salgas a la guerra, empieza, ¿verdad?, con eso, cuando salgas a la guerra, si ves a una mujer, aquí se está hablando de cómo el hebreo tiene que, ¿verdad?, el israelita tiene que comportarse con una mujer extranjera cuando van a un sitio ¿verdad?, a atacar, ya sea porque ese pueblo se fue en contra de Israel y etcétera, que esos son temas que ya se habían hablado en las parashas anteriores sobre los asuntos de verdad, de guerra, de cómo el pueblo se iba a comportar, qué acción iban a tomar, dependiendo de qué pueblo se enfrentara a ellos. Obviamente primero se le ofrecía la paz, si ese pueblo no quería la paz, pues entonces el Creador le permitía al pueblo atacar a esa nación, etcétera. Vemos que aquí se le da un tiempo, ¿verdad?, se le da un mes a esta mujer para que pueda llorar la pérdida ¿verdad?, de su padre, su madre, etcétera. Se le da unas instrucciones. Aquí vemos bien interesante que a ella, que es extranjera, sí se le permite que se rape la cabeza por memoria de un muerto, pero al pueblo no se le permite esto. Pero a la mujer extranjera que ¿verdad?, que el israelita tomase para luego hacerla su esposa, tenía que darle un mes del duelo, y ella podía rapar su cabeza y cortar sus uñas y llorar, ¿verdad?, esa pérdida, pasar ese luto. Es bien interesante eso. Después habla del favoritismo, otro tema bien interesante que se ha hablado desde el Génesis, ¿verdad?, desde el Bereshit, desde el principio se habla de los favoritismos, ya sea con la esposa, ya sea con un hijo. Vemos las consecuencias del porqué, de lo que pasa cuando hay favoritismo. Yo creo que esto es una enseñanza bien grande. Uno tiene que tener bien claro de que no tener. Yo tengo 2 hijas y yo las amo a ellas, a las 2 por igual, pero siempre hay uno de los hijos que tiene un carácter o una identidad que se acopla más a uno, y el hecho de que sea así no significa que yo voy a demostrar frente a ellas que yo tengo un favoritismo entre ellas. ¿Me entiendes? Es algo que debemos como adultos siempre tener presente, de tener esa capacidad de no demostrar este afecto entre los hijos y tener estas diferencias, sino siempre tratar a los hijos, o si, ¿verdad?, en este caso para este tiempo se aceptaban que el hombre tuviera 2 esposas, pues tener, ¿verdad?, esta balanza justa entre ambas y entre los hijos también. Otra cosa bien interesante que se habla al final es lo de colgar, ¿verdad? Se hablaba de que si un hijo rebelde, que los padres ya no podían con su rebeldía, no podían ¿verdad?, corregirlo, la corrección de los padres ya no era suficiente, pues este hijo tenía que ser llevado a los ancianos del pueblo. Ellos lo iban a juzgar y lo iban a apedrear, para que, aquí se escucha de nuevo, para que todo Israel oyera de esto y tuviera temor. Esto es algo que repetí la paracha pasada. Es bien interesante que el Creador siempre hace estos juicios para que el pueblo oyese lo que pasó y se retractaran de imitar ese mal. Y vemos que aquí dice que después habla de colgar, ¿verdad?, colgarla en un árbol, y ese cuerpo, ese cadáver no podía estar de un día para otro colgado en el árbol, porque esto iba a hacer que se maldeciera la tierra, y esta persona que estaba colgada ya estaba maldito por el Creador. Es algo bien interesante, ¿verdad?, ver que aquí se habla de que la persona colgada ha sido maldecida por el mismo Creador. Después vemos en el capítulo 22, resumiendo un poco lo que habló Eric, es bien interesante que cuando habla de los polluelos, de dejar ir a la madre y tomar entonces los huevos, los polluelos. Esto me da un recordatorio ¿verdad?, al mandamiento también de no cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Yo sé que no es lo mismo, no estoy intentando decir que es lo mismo,
Eso es lo que se dice, ¿verdad? Uno de los textos es Éxodo 23:19. Pero sí veo una similitud en el sentido de que se demuestra una misericordia, lo que se estaba mencionando ahorita. Vemos que cuando se habla de no cocer el cabrito en la leche de su madre, adicional a que es una práctica pagana que tenían otros pueblos paganos y el Creador no quería que el pueblo imitara esa actividad pagana, también adicional se ve como esta misericordia que había de que tras que le vas a quitar la cría al animal, tampoco vayas a cocinarlo en la leche que lo estaba alimentando. Y otra cosa bien, que un detalle que también me encanta, ¿verdad?, que me trae recuerdo, es que si vemos la mayoría de los, si no digo yo creo que todos, los sacrificios que el Creador pedía, ¿verdad?, que se podían hacer, siempre era de 1 año en adelante, o sea, la cría tenía que tener ya 1 año en adelante, que vemos aquí que era una conducta de misericordia tan grande. Tú no podías arrebatarle un recién nacido a una cría recién nacida a un animal, porque eso es un acto de crueldad. Y lo comparo, ¿verdad?, con esta situación también, que se demuestra de que como que no vas a ser cruel con la madre, le quitan los hijos y también la vas a tomar a ella, no, déjala a ella ir y entonces toma sus crías, y es algo que pues se entiende que es un acto de misericordia. Otra cosa que quería mencionar para seguir con la ronda era lo de la ropa de hombre y mujer. Esto es algo que mucha gente a veces ha preguntado. En el caraísmo, las mujeres caraítas sí pueden usar pantalones. Lo que pasa es que si va a usar pantalones, tienen que ser pantalones hechos exclusivamente para mujeres. Y estos pantalones tienen que ser pantalones que dentro de la, ¿verdad?, del pensamiento, el conocimiento de uno, sean unos pantalones que guarden, que donde dentro de, ¿verdad?, dentro del estilo, usted guarde recato. Esto ya es algo que, ¿verdad?, que uno tiene la inteligencia para poder discernir en qué pantalón puede ser recatado y qué pantalón no debe ser, no es recatado, aunque sea hecho para mujer. Y esto es algo bien interesante porque vemos en Éxodo 20:26, habla de que el sacerdote, ellos no podían hacer escalera, o sea, no podían subir a un lugar alto, sí, no pueden subir hasta muy alto porque no tenían que cuidar que, ¿verdad?, que no se viera la desnudez de él debajo de su ropa. Pues eso quiere decir que los hombres en esa época no usaban pantalones. Los pantalones es una moda, por decirlo así, reciente, no es algo que se llevaba antiguamente. Entonces, pues ahí que entonces vemos que no se trata hay culturas donde hay hombres que utilizan falda, y no quiere decir que están usando faldas de mujer, sino que son faldas hechas específicamente para hombres. Entonces, a lo que quiero llegar es que en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tantas modas, hay tantos estilos de ropa, pues uno tener una conciencia de qué es lo que me voy a poner, con qué propósito me lo voy a poner. Esta ropa me identifica a mí como persona recatada y temerosa del Creador. Ese tipo de cosas tenemos que, ¿verdad?, analizarlas antes de tomar una decisión de qué ropa, qué cosa nos vamos a poner, porque la ropa es algo que nos identifica también y no una persona puede tener una idea de la personalidad y de cómo es esa persona a simple vista con ver cómo está vestida, porque la ropa no es parte de nuestra identidad. Y como somos nuestra identidad, ¿verdad?, lo que queremos, ¿verdad?, para los que están allegándose a lo que es la Torah, nuestra identidad es ser representantes del pueblo del Creador. Pues entonces tenemos que también llevar eso a lo que nos vamos a poner para cubrir nuestro cuerpo. Y otra cosa que quería mencionarle, creo que Eric ya lo mencionó, que hay unos caraítas que entienden que la prohibición es mezclar un atuendo con ¿verdad?, con tejido animal y vegetal. Hay otros que solamente se limitan a lo que es lana y lino, y aquí muy específico se habla de que no, en por ejemplo, una prenda, una camisa, tú no puedes
utilizar una camisa que su etiqueta diga que está su hilo, con lo que se utilizó para coser fue de lana y lino. Pero usted sí puede ponerse una camisa de lino y unos pantalones de lana, porque ahí usted no está mezclando nada. Lo que se habla de la mezcla es en la elaboración de la prenda de vestir, que no se puede utilizar la mezcla de estos dos, ¿verdad? Estos dos tejidos que son de origen animal y vegetal. Si usted quiere entenderlo más allá y no quiere utilizar ninguna prenda que esté hecha, elaborada con la mezcla de diferentes tejidos, ya sea animal y vegetal, pues eso ya es discreción de cada, ¿verdad? De cada persona. Pero el mandamiento es claro ahí y es bien interesante que menciona exactamente eso, lana y lino. Hasta ahí mi colaboración. Gracias. Gracias, Ilan, por el aporte. Reforzando lo último que acabas de mencionar, también en las semillas del campo de árboles frutales no se debe hacer mezcla. En los campos, si hay un campo, un pedazo de tierra que son de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la fruta de manzana o pera, pues tiene que ser de eso. No se puede hacer mixtura de ambos árboles frutales, pero sí, a la hora de comer, usted se puede comer un manjar con todas las frutas que usted desea. Ahí hay una mixtura también. ¿Me entiende? Que todo es en el proceso de la elaboración antes de que se haga. En este caso, pues ya se estaba hablando de hacer la mixtura cuando se hace el tejido, ya como tal. Así que es bastante interesante que lo hayas traído. Sigamos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, varios puntos, aunque ya se mencionaron algunos, pero solamente quería traer algo de por lo menos de la mujer cautiva. Por lo menos en esta paracha es una instrucción a los hijos de Israel cómo debían comportarse si conquistaban a una mujer cautiva en el medio de una guerra, qué hacer con ella y cómo debían tratarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque, número uno, estaba el hecho de que sí iban a haber guerras, o sea, estaban en un ambiente hostil. Pues Moshe les dice, bueno, ustedes van a tener guerra, es una realidad, pero dentro de esa guerra, ¿cómo nos comportamos como representantes de Elohim de Israel? No como las otras naciones. ¿Qué hacían las otras naciones? Pues tomaban cautivos, los mataban, las violaban las mujeres, no así los hijos de Israel. Entonces, pues, de manera que nos enseña aquí la valorización, nos enseña a valorar la vida humana, a respetar los procesos, de manera que estas mujeres cautivas, pues obviamente que se le habían muerto los padres, los esposos, los hijos, pues ellas tenían que pasar por unos procesos y ellos no podían interferir con ese proceso natural, sino someter estos procesos a lo divino y a lo espiritual. Entonces, al rasurarse la cabeza, pues obviamente era señal de duelo. Ellos entraban como en un proceso de duelo, a pesar de que entraban también con un tipo de cuarentena, a recortarse las uñas y todo. Entraban como en un duelo espiritual. Y solamente luego que salían de ese proceso, si ellos deseaban, podían tomarla como esposa o dejarla libre. Pero, de hecho, el gobierno americano pues tiene también reglas, por ejemplo, a los soldados americanos qué hacer cuando entren en guerra, qué hacer con los POWs, los que se llaman los prisioneros de guerra. Otros países pues los castigan, los matan, comienzan a muchas veces los electrocutan, hacerle para que ellos hablen. No así con el Dios de Israel que dice que respeten estos procesos. ¿Por qué? Porque, número uno, porque ellos representaban al pueblo del Eterno. Y si vamos a ver, entraban a la guerra, pero todavía tenían que mantener su identidad del pueblo del Eterno. Entonces, otra cosa que quería comentar era del animal caído. Esto está en el 22:4. Dice, si ves al asno o el buey de tu hermano caído bajo su carga en el camino, no debes ignorarlo. Debes ayudarlo a recoger la carga. Esto es bien importante porque aquí se ve la misericordia para los animales de carga, entendiendo que ellos sí también sufren, que tienen emociones y que nosotros no podemos pasar desapercibidos.
Aquí hay otra cosa también que me llama la atención. El 23.3, que habla de lo que es bastardo, dice: un bastardo no debe ingresar en el grupo matrimonial de Elohim, incluso después de la 10ª generación. No puede ingresar en el grupo matrimonial del Eterno. Entonces, aquí hay un poquito, la palabra bastardo no es la traducción más correcta, porque muchas veces se entiende como un bastardo, como hijo fuera del matrimonio. Realmente la palabra hebrea es mamzer, y lo que implica un mamzer, para que tenga esa magnitud y esa potencia de hasta la 10ª generación, a los mamzer en hebreo se le consideraba una persona, se le daba ese estatus solo si nace de una unión adúltera o incestuosa, que no era tan solo si nacía fuera del matrimonio, o sea que era mucho más que fuera del matrimonio, tenía que tener cualidades, o era de una relación de incesto o era de una relación de adulterio. Entonces, la razón de esto pues tiene que ver con obviamente con la purificación, con la santidad, que se mantuviera dentro del pueblo de Israel. Pues más o menos eso es lo que quería traer. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, sí, se trata de una persona que haya cometido actos de incesto, como han mencionado, y es bastante interesante porque se dice que pues si ya se conocía eso, ya desde ahí se sabe que el creador, fuera del tiempo, se sabe que el incesto no pudo haber sido pasado en un pasado en la creación, ni en un intermedio, ni cuando se le dieron las normas a Israel. Así que, como dato interesante, es bueno que lo traigas como recordatorio. ¿Alguien de los que esté oyendo quiere dar algún aporte? Solo quería un pequeño aporte aquí del 21:18 sobre los hijos rebeldes, que hoy vemos en la actualidad cómo se brega con los hijos de una manera a veces un poco irresponsable, porque hoy día pues los hijos muy poco respetan a sus padres y caen en este tipo de rebeldías, como dice aquí en el texto, la borrachera, las malas crianzas, etcétera, etcétera. Pero vemos aquí también cómo se manejaban estos problemas. O sea, en el pueblo no podía existir este tipo de males porque ponía en peligro la obediencia del pueblo, porque estas personas podían como que descarriar a otros con sus actitudes. Y pues aquí vemos hasta el extremo que se tenía que llegar si esta persona no se retractaba o caía en cuenta de las cosas que estaba haciendo mal con sus padres. Y eso era lo que quería compartir. Gracias, Esi, por el aporte. Dice aquí: la pena capital es muerte, por en la tierra tener a alguien colgado por mucho tiempo es un insulto para el Creador. Dice el 22, el capítulo 21, no debemos de contaminar la tierra que el Creador nuestro Elohim nos entrega como herencia. Ya sabemos que un cadáver no puede pasar una noche colgado de un madero o de algún árbol luego de una sentencia a muerte y debe enterrarse ese mismo día. El 8 del capítulo 21 nos recuerda que debemos de ser responsables de nuestros alrededores o las construcciones de nuestras viviendas. Si alguien se lastima o muere a causa de una mala instalación o algo que no tenía protección, y evitar alguna de estas, usted es responsable de tal accidente, de quien está allí visitándolo o pasando. Lo mismo sucede si usted sabe que si tiene algún animal que es peligroso y ataca a alguien, usted es responsable por la vida que ese animal atacó. Esas acciones usted se debe de responsabilizar. El Creador nos libra de responsabilidades mayores y que podamos entender que siguiendo sus normas, sus instrucciones nos libra del peligro o de la misma muerte. Dice Yirmiyahu 21:8, y a este pueblo dirás, así ha dicho el Creador, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y Ezequiel 18:32 dice, que no quiero la muerte del que muere, dijo el Creador, convertíos a mí, pues, y viviréis. Dice el 9 del capítulo 22, en otras palabras, no hagan mixtura de semillas de árboles frutales. Hoy en día conocemos lo que es la palabra non-GMO. Me imagino que mucha gente ya sabe eso.
lo que significa que esta fruta no ha sido alterada genéticamente. Cuando se trata de esto, se trata de que su fruta viene de un cultivo tradicional y no alterado como nos menciona aquí en este capítulo. Que sabemos que cuando dice non-GMO, por ejemplo, yo me dejo llevar mucho por las frutas que venga tradicionalmente, que tenga su semilla, que tenga todo. ¿Por qué? Porque la fruta que es genéticamente modificada usualmente tiene genética de otros árboles frutales también. Incluso, de hecho, no tienen ni semillas. Y algo que es bien interesante, por lo menos a la hora de nosotros buscar también, así mismo como hacemos con la comida, así mismo debemos de hacer con la fruta, porque hoy en día hay mucho injerto. Los actos de misericordia son importantes tenerlos presentes en todo momento, tanto así de las aves y sus polluelos, y el clavito en la leche de su madre, y no sacrificar crías menores de 1 año, como se había mencionado anteriormente. Así que estos actos son de misericordia, y no de rompernos la cabeza de que aquí hay algo oculto, un mandamiento extraño, algo difícil de llevar. Estos son actos de misericordia. Y esto está en todos lados de la Escritura. También lo vemos en el día de reposo con los animales, creo que lo había mencionado. Muchos de los que siguen la línea de la Escritura, así como siguen las normativas rigurosas del consumo de carnes de animales, asimismo siguen esta línea del consumo de productos de árboles frutales. Debemos de tener mucho cuidado de no consumir de estas mixturas. Si el Creador prohíbe la mixtura de semillas y árboles frutales, ¿por qué usted, estando en el exilio, debería de tener este cuidado de no comer este tipo de fruta? No solo el mandamiento de no mezclar, sino que implica el fruto de esa acción también está prohibido. Si el Creador prohíbe la mixtura de semillas de árboles frutales, también debe de prohibir el consumo, porque si está prohibiendo algo de antemano, para que no pase eso, porque usted se lo va a comer. Eso es algo pues ya personal. La mixtura en las telas, en la fabricación, al igual que la mixtura en las semillas frutales, es lo mismo, pero usted puede comer su manjar de fruta. Y si usted entiende que se habla de mixtura ahí, pues está sacando también las escrituras de su contexto. Por otro lado, mucha gente habla de las mixturas de telas o de prendas, según lo que nos dice el texto, no mezclar lana con lino. Pero el Creador nos deja saber que la mixtura es sobre lana y el lino, no vegetal con animal. Esto lo había mencionado yo el hermano Eric. Y sí, a lo mejor hay caraitas que entienden eso, pero no tampoco están del todo mal. Así que tampoco están del todo mal los que entienden que es lana con lino. Si usted quiere pensar o entender que está hablando en términos metafóricos, pues está sacando también de su contexto lo que se menciona de no cocinar el cabrito en la leche de su madre. Hay mucha gente que tiene muchas ideas raras esto del cabrito de la leche de su madre. Mire, estos son actos de misericordia. Es por eso que hay múltiples interpretaciones que no van de acuerdo al texto o que la Micra no lo sustenta. Debemos de tener cuidado cuando intentamos de explicar algo, irnos más allá del pesha, lo cual significa de acuerdo a lo que se está hablando ahí. Todo caraíta debe de reflexionar en el texto llano y simple, y no en interpretaciones que se salgan de lo simple. Menciono esto para tener cuidado que si damos una interpretación de acuerdo al texto, debe de estar reforzado por la misma escritura y no en su opinión. Debemos de recordar que las opiniones no pueden ser más importantes de lo que dice el Tanaj y su enseñanza. El criterio propio de uno es irrelevante si la escritura no lo sustenta. Traigo esto como dato interesante porque hay mucha gente que dice, no, esa es mi opinión. Ajá, ¿y tu opinión es más importante de lo que dice ahí? No, que eso es lo que yo pienso, ok, pero lo que tú piensas, la escritura lo sustenta. Si lo sustenta, pues mira, pues está bien, podemos tener una base. Pero si no lo sustenta, usted no puede poner esa opinión por encima de todo lo que dice la escritura. Yo creo que también hay personas que nos enseñan cómo podemos seguir esta línea con los ejemplos que nos da también lo que son los escritos y los profetas. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, quería comentar acerca del capítulo 22, donde habla de adulterio y algunas penalidades. Dice que si se sorprende a un hombre, en versículo 22, capítulo 22, versículo 22, se sorprende a un hombre echado con una mujer casada, los dos han de morir, ¿cierto? Eso es adulterio. Y después habla de, resumiendo un poco, el versículo 25, si el hombre halla en el campo a una mujer comprometida y se echa con ella,
ha de morir solo el hombre, ¿cierto? Porque acá está hablando de una relación no consensuada. Yo entiendo que es una violación, ¿cierto? Y a la joven no le harás nada, dice el versículo 26. Y después hay un texto bien polémico acá donde dice, versículo 28, si alguien halla una joven virgen que no está comprometida y se echa con ella y son descubiertos, el hombre que se echó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y deberá casarse con ella por cuanto la humilló. O sea, aquí no se mata al hombre, pero yo entiendo un paralelo con Éxodo 22, que aquí hay una relación consensuada. En Éxodo 22:16 dice algo muy parecido. Dice, si alguno seduce a una doncella no desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por esposa. Entonces yo entiendo que aquí también está hablando de lo mismo, aunque no hable de seducción, no esté la palabra que corresponde a seducir o hacer un pequeño cortejo, pero yo entiendo que se refiere a una relación consensuada y tiene que tomarla por esposa, y antiguamente se tenía la costumbre de pagar una dote al padre de la joven. Bueno, dice también leyes sanitarias, ¿cierto? Dice, si alguno de los tuyos, 23:10, no estuviera limpio o no estuviera puro por un accidente nocturno, saldrá del campamento, no entrará en él, se lavará, ¿cierto? Y al atardecer podrá entrar, porque si se lava y al atardecer queda limpio cuando empieza a anochecer, una vez que después de lavarse y lavar sus ropas. Ahora, esta impureza no sé si se referirá a flujos seminales o se referirá a sustancias, digamos, de desechos del cuerpo humano. Puede referirse a cualquiera de esas dos cosas, porque después habla de que hay que andar con una estaca como para acabar un agujero en la tierra, como se hacía antiguamente, especialmente cuando estaban en campamento. También habla de que no habrán, en versículo 17, entre los israelitas no habrá ramera ni sodomita, ¿cierto? Y dice que tampoco pueden dar ofrenda. Dice, no llevarás a la casa del Eterno las ofrendas o el don de una ramera, ni el salario de un perro, dice. Ya, pero esto se interpreta como que está hablando de un hombre que se dedica a prostituir su cuerpo. Tampoco se puede demandar interés del hermano. Del extranjero sí, dice el versículo 20 que del extranjero podrás tomar interés, pero no de tu hermano, un hermano el que comparte la misma fe. Dice también que cuando uno hace un neder o un voto al Eterno, ¿cierto? Hay que cumplirlo, porque si no se cumple habrá antipecado, dice versículo 21. Y el 22 recomienda, dice que si te abstienes de prometer, no habrá pecado en ti. O sea, si uno cree que no es capaz de cumplir el voto que está haciendo, mejor que no lo haga, porque si lo hace, se hace un voto que es un juramento con motivación religiosa y no lo cumple, va a tener problemas, eso va a tener consecuencias. Dice que cuando entra a un campo del prójimo también puede arrancar espigas con la mano, pero no con una hoz, no entrar a cosechar al campo del prójimo, porque a veces antiguamente a las personas les daba hambre en el camino, a veces los viajes eran largos y podían entrar a un campo y sacar algunos granitos de trigo o de lo que hubiera para comer, o frutas, y eso no era pecado dentro de Israel. Al recién casado también se le daba 1 año para que estuviera con su mujer y no tenía que salir a la guerra, no tenía que poner en riesgo su vida, tenía 1 año para alegrar a su mujer, a su esposa. Y hay otros preceptos también que favorecen a la viuda, favorecen la honestidad, la justicia, ¿cierto? Mientras tanto, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el excelente aporte. De hecho, quería seguir abundando lo que mencionaste del campamento, y dice que el 15 del capítulo 23 dice, porque el Creador tu Elohim está en tu campamento para salvarte y entregarte a tus enemigos. Tu campamento debe ser sagrado, que no vea él cosas inmorales y se aparte de ti. O sea, es decir que esto de la pala, de ir a hacer cosas fuera del campamento, claro, se hacía porque el Creador andaba también con ellos. Y sí, hoy en día pues sabemos que
hoy tú puedes hacer tus necesidades en tu casa, o sea, y todo esto va a un sanitario fuera de tu casa, así que son cosas bien importantes también de poderlas, ¿verdad?, explicar un poquito más. Y sí, hay cosas que el creador nos indicaban en ese momento, adicional que sí se podían ir cumpliendo o se tenían que cumplir una vez estando en la tierra, pero por eso el creador luego separó, eligió una tribu para él habitar allí su nombre y todo el mundo llegarse allá, porque sí, aunque iba a estar con Israel como tal, pero aquí se explica un poquito más de que, mira, el creador ya escogió una ciudad para él habitar allí su nombre y allí estará su nombre. Entonces, pues, todas las cosas que tengamos que hacer, pues sí, las llevaremos a ese lugar donde él estableció su nombre. Así que son datos, ¿verdad?, importantes tenerlos presentes. Seguimos con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, gracias. Yo quería reforzar lo que mencionó Eric, ya que, ¿verdad?, él dio los puntos prácticamente que yo tenía apuntados. Es bien interesante que en el 22-26 dice, la situación de la violación es comparada a atacar a tu prójimo y asesinarlo. O sea, yo aquí entiendo, ¿verdad?, este es mi punto de vista, la violación es prácticamente igual que asesinar. Y partiendo, ¿verdad?, de este entendimiento, tenemos que, ¿verdad?, se puede entender que cuando aquí se habla de que el hombre toma a la mujer y la mujer no grita, no pide ayuda, es porque hay un consentimiento, ¿verdad? Y aquí pues se hace excepción de la mujer que está en el campo, porque al estar en el campo si gritó o, ¿verdad?, trató de defenderse, nadie pudo escucharla. Y comparto perfectamente la opinión de Eric de que esto se trata de una violación, cuando, ¿verdad?, se está hablando de un consentimiento entre la mujer y el hombre, y la mujer le está fallando, ¿verdad?, el compromiso que tiene ya con su comprometido y encontrándose con otro hombre y perdiendo, ¿verdad?, entregando su cuerpo a otro hombre que no es su prometido. Otra cosa que quería mencionar sobre lo de la emisión de semen en el campamento, que al otro día, ¿verdad?, que esa persona tiene que salir fuera del campamento, limpiarse con agua y va a estar impuro hasta el anochecer. O sea, después que al otro día pues ya está de nuevo puro y ya puede entrar al campamento. Quería leer un relato rapidito que sustenta esto, ¿verdad?, este tema, y está en Primera de Samuel 21. Dice que David fue donde el Cohen y David le preguntó sobre si tenía algo a la mano para comer. Dice en el 3, dice, ahora, ¿qué tienes a mano? Pues puedes compartir 5 panes, dámelos. Lo que sea, o sea, como lo que sea. Entonces el Cohen le respondió a David, no tengo pan regular, sin embargo hay pan dedicado santo, ¿verdad?, apartado, pero solo si por menos los guardias se han abstenido de mujeres, entonces lo comerán. Aquí ya vemos, ya después, ¿verdad?, que se da la Torá, vemos una situación donde David está con unos guardias, o sea, están en una misión. Estos hombres no han tenido emisión de semen, o sea, no han derramado, ¿verdad?, semen, y no se han acostado con mujeres, o sea, que no están impuros, y es por esta razón que el Cohen le da el pan de la porción, le da a comer a ellos. Y es bien interesante, ¿verdad?, quería traer, ¿verdad?, esta situación que se lee en Primera de Samuel 21, con lo que ¿verdad?, con lo que estamos discutiendo hoy. Que sí, que para mi entender, aquí se habla de dos temas. Se está hablando de que un soldado que esté durmiendo y tenga un derramamiento de semen, debe ser sacado del campamento porque eso es impureza. Y también se habla de, ¿verdad?, de la
fecar y todas estas impurezas que el cuerpo naturalmente tiene que sacar, ¿verdad? Es algo que el Creador nos creó de esa manera, el funcionamiento del cuerpo. No es que sea, porque sea impuro es algo que es malo, sino que son cosas que pueden traer alguna enfermedad y que el Creador las considera que son impuras y se deben hacer fuera de donde está la presencia del Creador, porque como lo mencionó Daniel anteriormente, el Creador, cuando el pueblo iba a guerra, el Creador estaba con ellos, estaba con sus soldados, estaba allí su presencia para darle, ¿verdad?, la victoria, porque recuerden que el Creador también les menciona a ellos que no crean que ustedes están ganando porque ustedes son fuertes o porque ustedes son lo más lindo y lo que están más armados. Aquí ustedes están ganando estas batallas por mí. Yo los estoy haciendo ganar estas batallas. Y es verdad, bien interesante esto que se menciona en el capítulo 23. Otra cosa que quería mencionar, que también mencionó Eric, esto se habló en Parashá pasada, no me acuerdo si fue la anterior o la antes de la anterior, que no se puede cobrar intereses a tu prójimo, pero sí puedes cobrar intereses al extranjero. Y otra cosa que habla es, al final dice que cuando entres a una viña, o sea, cuando entres a un terreno de tu prójimo y tienes hambre, tú puedes tomar, o sea, el prójimo no se puede molestar de que tú hayas tomado para satisfacer tu hambre, pero no puedes, ¿verdad?, sobrepasarte y querer ser más listo y querer también llevarte de la cosecha de tu hermano, porque tú no trabajaste eso para poder llevártelo, pero sí puedes entrar, comer, satisfacerte y ya más nada, no te puedes llevar más allá de eso. Y es bien interesante, ¿verdad?, este tipo de regulaciones que el Creador le da al pueblo para que no haya disputas ni haya problemas. Son unas leyes de conciencia moral, de conducta, de ética, y para mí es algo que es ¿verdad?, maravilloso, leer todas estas estipulaciones que el Creador les da al pueblo para que no haya, ¿verdad?, maldad dentro del pueblo y el pueblo no se corrompiera. Lamentablemente, pues, no ocurrió así, pero también vemos que la prostitución era algo que estaba prohibido dentro del pueblo. La mujer del pueblo no podía vender dar su cuerpo por dinero. No sé, lo que mencionó Minerva, de verdad, el hijo producto de una relación puede ser también un hijo nacido de una mujer que se acuesta con muchos hombres, o sea, que es una prostituta, una persona que se vende su cuerpo para, ¿verdad?, por placer. Y ese tipo de verdad, de producto de un mal. Y yo creo que es por eso que el Creador manda que se espere hasta la 10ª generación para que se pueda entonces esa generación de que salió de algo, de una maldad, de algo que está mal, que al Creador aborrece, se pueda volver a integrar, ¿verdad?, a lo que son las cosas del Creador y pueda a lo mejor llevar sus ofrendas, etcétera. Pero él da ese tiempo para, ¿verdad? Yo creo que es un tiempo para mí, así como hay tiempo para purificarse, pues yo creo que estas generaciones tenían ese tiempo para ver una purificación de la maldad, porque recuerden que son hijos, son productos, hijos de algo malo, de un insecto, de una, ¿verdad?, de una prostitución, de algo que el Creador prohibió al pueblo. Y nada, podemos ir con la ronda, gracias. Gracias, Ilan, por el aporte. Dice Rey David, porque todos tus mandamientos son una misma justicia. Así que todo lo que proviene del Creador es una misma justicia. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, solamente quería comentar en el 24:19 sobre las gavillas olvidadas. Dice, cuando recojas tu cosecha de grano y olvides una gavilla en el campo, no debes volver para levantarla. Debe dejarse para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que tu Creador, tu Señor, te bendiga sin importar qué hagas. O sea que esto es un mandamiento con
una promesa de prosperidad inviolable, o sea, sin condiciones. Y entonces el fruto sobrante, cuando apalees el fruto de tu olivo, no recojas el último fruto que quede, puesto que debe dejarse para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no arranques las últimas uvas, sino que queden para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y enfatiza aquí el versículo 22, dice, te estoy ordenando que hagas esto, porque debes recordar que fuiste esclavo en Egipto. Y realmente aquí es una enseñanza bien perfecta y es relevante para estos días, porque ellos cumplían ese mandamiento aún sin tener que pensar, sino que pues voy a dejar gavillas olvidadas sin darle una racionalidad, nada, simplemente se cumplía, y haciendo esto, olvidándome de esa gavilla, se cumplía el mandamiento para el huérfano o la viuda. Sería entonces, este precepto es más bien para educar al pueblo en ese aspecto del dar y recordarse de la viuda y el huérfano. El hecho de tener que desentenderse de las gavillas olvidadas, esto estimula a la persona a incrementar su carácter dadivoso y generoso. Este mandamiento también nos enseña que nosotros no debemos decir esto es mío, esto es lo mío, sino que tener la conciencia de lo divino, sino que lo mío tiene restricciones. Y que la idea central de esto realmente es que nosotros también somos inquilinos aquí en la tierra, que todo, el dueño de todo es el creador. Así que nada, eso es lo que quería añadir como algo trascendental en nuestra vida moderna. Gracias, Minerva, por el aporte. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Somos inquilinos en esta tierra, nada es de nosotros. Yo creo que el Creador nos otorga el beneficio de poder disfrutar de lo que Él nos da. Y sí, como acabas de mencionar, que estos árboles frutales le demos la oportunidad también a otros que estén a lo mejor pasando una situación de que ellos también tengan el beneficio, porque realmente cuando tú mueres, tú no vas con tu árbol o con tu tierra para la tumba, tú te vas sin nada. Y yo creo que es algo bien interesante de reflexionar de lo que acabas de mencionar. ¿Alguien de los que está escuchando quiere dar algún aporte? Sí, quería comentar algo rápidamente sobre el 22:13, ¿verdad? Que nos muestra ahí pues la importancia y la seriedad con que se trata el tema pues de la virginidad de la mujer, y como hoy día muchas sectas quieren hacer ver eso como algo de poca importancia. Aquí nos demuestra lo que el Creador piensa sobre eso. Si se supiese que la persona verdaderamente no era virgen, podría pagar con su vida. O sea, entonces algo bien serio. Muchas sectas hoy día pues quieren decir o invalidar la seriedad de este asunto, pero el que sigue la Torá, ¿verdad?, tiene que ser obediente y saber que lo que aquí dice, así debe de ser. También en el otro caso, que es hombres casados o mujeres casadas entrando en relaciones con otras personas, que también es algo que el Creador aborrece, y aquí está muy claro. Y es algo que también la persona, por esas cosas, puede pagar con su propia vida. Así que eso era todo lo que quería compartir ahora. Gracias, y por el aporte. Voy a dar una última ronda rapidito. La Escritura sentencia tanto al hombre como a la mujer infiel. El 22 del capítulo 22 lo confirma. Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, incluso ambos, el hombre que se acostó con la mujer, como la misma mujer, deberán ser sentenciados a muerte. Así eliminarás de Israel el mal. Así que esta idea de que el hombre puede tener muchas mujeres por su voluntad es totalmente falso. Dice al final, así eliminarás de Israel el mal. Por otro lado, el 22 del capítulo 23 nos dice, cuida tu boca y tu lengua, porque todo lo que prometieres en el nombre del Creador deberás de cumplir. Pero si no prometieres, no estás condenado. Dice aquí, Cogelet 5, del 2 al 6.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante del Creador, porque el Creador está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de las palabras la voz del loco. Cuando al Creador hicieres promesas, no tardes en pagarlas, porque no se agrada de los locos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del emisario que fue por ignorancia, porque harás que el Creador se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea que prácticamente trata de reflexionar, trata de medir lo que vas a decir, y si tú entiendes que con un simple acto de tu prudencia, de una persona recta, de lo que va a hacer, dilo y ya, y lo cumple. Pero aquí te dice, trata de no prometer en el nombre del Creador y no cumplas. Pero al mismo tiempo, el Creador también establece, y por mi nombre jurarás, para que estos juramentos se cumplan. Así que son datos interesantes que te ayudan a hacer una reflexión sobre esto. No sé si Eric quiere dar algún aporte final, Eric. Sí, sí, porque hay muchos preceptos en esta porción. Bueno, por ejemplo, acá 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado, o cada uno pagará por su pecado. Eso nos muestra que este es un camino individual, un camino personal, ¿cierto? Donde cada uno es responsable de sus actos. También vemos leyes de protección animal, como lo vimos, que no había que llevarse a la madre de los polluelos, ¿cierto? Que ya lo vimos. Y acá hay otro precepto en 25:4, dice, no pondrás bozal al buey que está trillando. Entonces, cuando un buey está trabajando, tienen que dejarlo que si tiene hambre puede comer de las hierbas que encuentre en el camino. Entonces, nosotros vemos también muchos preceptos de que hay que tratar bien a los animales, también hay que tratar bien a la naturaleza. Hemos visto que no se pueden destruir los árboles frutales, ¿cierto? Porque sirven como para sustento de nosotros mismos, para alimento, y también para alimento de otras especies animales que también comen fruta, ¿cierto? Nos enseña la Torá a cuidar del medio ambiente, entre otras cosas. Bueno, eso quería aportar. Gracias. Sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. Ilian, ¿algún aporte final? Sí, quería también añadir, en el capítulo 25, 5, habla de que si dos hermanos viven juntos y uno de ellos fallece y estaba casado, la viuda se debe de, ¿verdad? El hermano que es vivo se tiene que responsabilizar de ¿verdad? De traer descendencia a su hermano. Y es bien interesante porque hay un relato en Bereshit 38, donde Yehudá y Tamar, su nuera, pasan por una situación igual donde el hijo de Yehudá fallece, Tamar queda viuda sin hijos y no le da descendencia a ese hijo, y pues pasa esta situación, ¿verdad?, donde ella exige que se le dé descendencia, ¿verdad?, a su esposo fallecido. Es bien interesante ver siempre que la Torá, el Tanán en general, siempre tiene como unas situaciones de ejemplo a muchas de las ordenanzas, las leyes y los mandamientos que se leen en la Torá. Otra cosa que quería añadir también de lo que mencionó Minerva, que yo estoy de acuerdo con lo que ella mencionó, y también quería añadir que otra de las cosas, como yo veo lo de no recoger todo, ¿verdad?, todo hasta las esquinas, y siempre dejar algo, es para guardar la dignidad del pobre, de la viuda, del huérfano, y darle también ese poder de ellos sentirse de que ellos están trabajando por su sustento, al ir a recogerlos por ellos mismos y guardar esa dignidad de esos hermanos. Y, ¿verdad?, quería añadir eso a la reflexión que ella trajo. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Minerva, ¿algún aporte final? No, gracias. Yo creo que ya dije mis aportes. Gracias. Gracias, Minerva. Entonces, si no hay más ningún aporte, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chao.